las ciudades de los Anunnaki. Esta pregunta ha existido durante lo que parece una eternidad. ¿Ayudaron los visitantes extraterrestres a los humanos a crear la civilización tal como la conocemos? Bueno, el autor Zecharia Sitchin ciertamente así lo cree. Según su teoría de los antiguos astronautas, una raza alienígena conocida como los Anunnaki hizo contacto con los primeros humanos y jugó un papel importante en nuestro desarrollo. Y aparentemente, estos seres de otro mundo se mencionan en la Biblia. Eran los hijos de Dios de los que se habla en Génesis y en Deuteronomio. Se les conoce como los Anakim. Hace mucho tiempo, alrededor de 445,000 a.C., los Anunnaki supuestamente establecieron su primer asentamiento llamado Eridu en la antigua Mesopotamia. Sitchin afirma que esta sección de tierra también se conocía como Estación Terrestre 1 o Edin. Y si ese nombre te suena familiar es porque probablemente lo hayas escuchado miles de veces antes. Si alguna vez has leído la Biblia, lo primero que te viene a la mente es el legendario Jardín del Edén, donde Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva. Y Sitchin cree que esto no es una coincidencia. Sitchin y otros creyentes tienen una gran historia que contar. No debería sorprender que la verdadera historia de la humanidad haya sido manipulada y modificada a lo largo de los años. Tanto es así que es difícil distinguir los hechos de la ficción. Pero, según las investigaciones y las creencias de Sitchin, esta es la verdadera historia de la humanidad. El objetivo principal de los Anunnaki era la extracción de oro inicialmente en aguas mesopotámicas y luego en otros lugares del mundo. En el año 400,000 a.C., estos extraterrestres construyeron 8 ciudades más y la ciudad de Nippur se estableció como el centro de control de misión o puerto espacial. Pero en ese momento, los Anunnaki se habían topado con un problema. No tenían suficientes trabajadores para extraer su oro. Y esto nos lleva a un nuevo mito de la creación, uno que afirma que los Homo sapiens modernos no fueron creados por Dios, sino por los propios Anunnaki. Según las tablas de la creación, los Anunnaki formaron a los seres humanos para que fueran básicamente sus esclavos. Para ello, combinaron el ADN de los Anunnaki con el del Homo erectus, los homínidos existentes en el planeta cuando llegaron. Y después de unos 40,000 años, este experimento genético supuestamente dio como resultado humanos que se parecían a ti y a mí. La influencia de los Anunnaki continuó a través de las ciudades pre-inundación, donde los humanos servían a estos alienígenas disfrazados de dioses. Pero el gran diluvio o gran inundación que ocurrió alrededor del año 12,000 a.C. marcó el final de esta era. Después de la inundación, los Anunnaki establecieron un nuevo centro de control del puerto espacial en la península del Sinaí. Y a partir de ahí dividieron las regiones de Mesopotamia y del Valle del Nilo entre los príncipes Anunnaki, Enki y Enlil. Estos hermanos vivieron como reyes. Todo lo que querían, lo tenían. Pero con el tiempo los Anunnaki se cansaron de los humanos. Estaban aburridos de la naturaleza mundana de nuestra existencia. Entonces comenzaron a nombrar a ciertos terrícolas para establecer reinados en regiones específicas del mundo, como Mesopotamia, el Valle del Nilo, el Valle del Indo y Mesoamérica. Esta narrativa detallada se alinea con historias bíblicas como la alianza entre Yahvé y Abraham. Si bien los Anunnaki probablemente no se preocupaban por asuntos humanos triviales, supuestamente intervenían cuando se trataba de guerras. Algunos creen que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue un evento nuclear que borró estas ciudades del mapa. Esto, según Zecharia Sitchin, fue el resultado de la Primera y Segunda Guerra de las Pirámides. Estas batallas se libraron entre Anunnaki rivales por el control de Egipto, la península del Sinaí y el puerto espacial, lo que les permitía acceder a los cielos. Estas guerras devastadoras posiblemente condujeron a la desaparición de la civilización sumeria alrededor del año 2024 a.C. No queda claro en los escritos de Sitchin si los Anunnaki atacaron deliberadamente estas antiguas ciudades humanas o simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando estalló la guerra. Parece más probable que estos asentamientos estuvieran simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero por supuesto hay que tomar esto con cautela. A medida que se desarrolló la historia, los Anunnaki continuaron influyendo en el ascenso y caída de las civilizaciones, y figuras como Ciro el Grande atribuyeron su éxito a las deidades Anunnaki. Las conquistas de Alejandro Magno y la posterior división de su reino marcaron aún más el curso de la historia.
Si bien esta interpretación se entrelaza con eventos históricos y narrativas bíblicas, existe un debate continuo sobre la exactitud de los textos sumerios que dan vida a esta historia. La pregunta sigue siendo si estos relatos representan historia objetiva o si son mitologías y propaganda moldeadas por las agendas de sus autores. Pero a medida que exploramos más evidencia arqueológica y registros históricos, puede surgir una comprensión más matizada del papel de los Anunnaki en la configuración de nuestra historia. Los hijos de Marte. Cuenta la leyenda que las raíces de Roma se remontan a una disputa entre hermanos el 21 de abril del 753 a.C., lo que la convierte en una disputa familiar histórica. Según el mito, los hermanos gemelos Rómulo y Remo tuvieron una educación bastante singular. Quizá nacieron de la unión entre el dios Marte y una mujer humana llamada Rea Silvia. Silvia fue una virgen bestial, forzada después de que su tío Amulius decidiera deponer a su padre y eliminar a su descendencia masculina. No obstante, cuando Amulius descubrió el secreto no tan casto de la Rea Silvia, dar a luz a Rómulo y Remo, no se emocionó. Su solución fue enviar a los bebés río abajo por el río Tíber en una canasta, similar a la historia del bebé Moisés de la Biblia. Aún así, en lugar de convertirse en alimento para peces, fueron adoptados por una loba, que los mantuvo con vida hasta que una familia de pastores los acogió. Agradecidos por su supervivencia asistida por los lobos, los hermanos decidieron establecer una ciudad en el lugar donde fueron rescatados después de llegar a la edad adulta. Pero, según quiso el destino, surgió la rivalidad entre hermanos. Un desacuerdo sobre la colina perfecta para su ciudad terminó con Rómulo haciendo algo bastante drástico: mató a Remo, tal como Caín mató a su hermano Abel. Luego, Rómulo nombró con su propio nombre a la ciudad, iniciando un legado que eventualmente conduciría al dominio de Roma en la región. Si bien Rómulo no ganaba ningún premio de hermano del año, entonces, para aumentar la población de la ciudad, decidió emprender una controvertida campaña de reclutamiento. Comenzó a secuestrar mujeres del territorio cercano de Sabinum, lo que seguramente no fue lo más inteligente que pudo hacer. Bajo el liderazgo de Rómulo, Roma llegó al poder, pero su historia dio un giro inesperado. El tipo desapareció durante una violenta tormenta, dejando a todos rascándose la cabeza. Tal vez se cansó del drama y decidió esperar literalmente. Pero lo que realmente pasó con el gemelo asesino es objeto de debate. Pero soy muy escéptico sobre si esta narración es históricamente exacta de alguna manera. Pero ahí la tienes, los inicios de Roma salpicados de drama fraternal, lobos divinos y una ciudad fundada por los caprichos de hermanos gemelos. Puede que sea una historia llena de mitos, pero es el tipo de historia de origen legendaria que hace que Roma, bueno, sea Roma. Y ahora, una breve pausa porque es hora de agradecer. Quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por ver y apoyar este canal. Los descendientes de Noé. En el mundo postdiluviano, cuando Noé y su familia salieron del arca y llegaron a tierra firme, se enfrentaron a la difícil tarea de repoblar la tierra. Con los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet, junto con sus esposas como únicos progenitores de la humanidad, estaban preparando el escenario para una gran saga de la construcción de la civilización. El capítulo 10 de Génesis nos presenta a los 16 nietos de Noé, quienes se convirtieron en los antepasados de diversas naciones que dejarían una huella duradera en la historia. Esto puede resultar un poco complicado, pero te prometo que valdrá la pena. Lo notable de las personas que sobrevivieron al diluvio fue cuánto vivieron. Algunos de ellos permanecieron tanto tiempo que sobrevivieron a sus propios hijos y nietos. Hay quienes creen que esto se debe a que el linaje de Noé llevaba ADN Anunnaki. Pero eso es solo una teoría. Lo que fuera que les permitiera una esperanza de vida tan larga, allanó el camino para la formación de clanes familiares, y cada nieto de Noé se convirtió en el patriarca de poblaciones en crecimiento. A medida que estos clanes se extendieron por la tierra, llevaron consigo los nombres y legados de sus antepasados, dando forma a la identidad de sus respectivas regiones. Tomemos por ejemplo a Gomer, el hijo de Jafet, cuyos descendientes emigraron de Turquía a Francia, España e incluso Gales, al mismo tiempo dejando huellas de su linaje en el tejido mismo de la historia europea. Los descendientes de Magog, otro hijo de Jafet, eran conocidos como escitas, vagaron por tierras de Rumania y Ucrania.
Los descendientes de Magog y el hermano de Gomer, Madai, se establecieron en lo que hoy conocemos como Irán, dejando un impacto duradero en la región. El nieto de Noé, Javán, el patriarca griego, prestó su nombre a la propia Grecia. Después de todo, Javán es la palabra hebrea para Grecia. Sus hijos Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim forjaron conexiones con el antiguo pueblo griego. Mientras tanto, los descendientes de Tubal, otro nieto de Noé, viajaron a Rusia, donde Moscú es prueba de su herencia. Y Tiras, el último hijo de Jafet, cuyos descendientes eran conocidos como tracios, dejó su huella en la región que se extiende desde Macedonia hasta el Mar Negro. Entre los hijos de Cam, Cus se convirtió en el sinónimo de la antigua Etiopía, mientras que Misraim sentó las bases del antiguo Egipto. Los descendientes de Put se establecieron en Libia y el linaje de Canaán se entrelazó con la tierra que más tarde se llamaría Palestina. Entre ellos se destacó Nimrod, el fundador de Babilonia y otras ciudades antiguas que dio forma al paisaje antiguo de Mesopotamia. Los descendientes de Sem, incluidos Elam, Asiria y Aram, hicieron contribuciones memorables a Persia, pero eso no es todo. Su influencia también se puede encontrar en el imperio asirio y Siria, dando forma al curso de la historia antigua. La historia de los nietos de Noé no es simplemente un relato bíblico, sino un verdadero tapiz de la civilización humana. A través de sus descendientes vislumbramos la intrincada red de conexiones que vinculaban a los pueblos antiguos con las sociedades modernas. Desde las alturas de las montañas europeas hasta las orillas del Nilo, desde los desiertos de Arabia hasta las llanuras de Mesopotamia. Sus legados persisten, un testimonio del poder duradero del esfuerzo humano y la fuerza del espíritu humano. El mito de la creación Hopi. El mito de la creación Hopi ofrece una visión cautivadora de las creencias antiguas, tejiendo una historia de orígenes cósmicos y una profunda sabiduría transmitida de generación en generación. En la tradición Hopi, la creación se desarrolla no una, sino 4 veces con 3 mundos más por venir. El primer mundo, Tokpela, emerge de la extensión ilimitada de la mano de Tayowa, el creador, y su emisario, Sotugnan. Juntos sientan las bases de la vida, creando 9 reinos e infundiendo vitalidad al cosmos. Un elemento central de esta creación es Kokianguti, la mujer araña, encargada de dar forma a la vida junto con Sotugnan. A través de sus manos, los humanos nacen de la tierra, imbuidos en la esencia de lo divino. Cuando los primeros seres despiertan, comprenden la interconexión de toda la existencia y reconocen la tierra y el maíz como entidades vivientes similares a ellos. Sin embargo, la armonía da paso a la discordia, con la llegada del Lavaoyoya, el hablador, sembrando semillas de división entre la gente. Surgen sospechas y conflictos, lo que llevó a Sotugnan a intervenir. Guiados por una visión interior, los pocos elegidos se embarcan en un viaje guiados por una nube hacia un nuevo mundo escondido dentro de un hormiguero. Y mientras las aguas de la destrucción engullen el viejo mundo, el pueblo elegido flota sobre los juncos y su supervivencia se atribuye a su fe inquebrantable. Finalmente descubren el cuarto mundo, Toukachi, un reino repleto de potencial, pero también de peligros. Aquí, Sotugnan imparte su sabiduría final, instando a la humanidad a seguir el camino de la creación o enfrentar el mismo destino que el viejo mundo. La profecía Hopi predice un mundo estropeado por la codicia y la lucha. Sin embargo, también ofrece un rayo de esperanza, un camino de vida que conduce al autodescubrimiento y a la unidad con el infinito. Hoy en día, el pueblo Hopi, ubicado en Arizona, cerca de su hogar ancestral de Oraibi, sigue siendo administrador de antiguas tradiciones y guardián de profecías que hablan de la fragilidad y la resistencia del espíritu humano. A medida que el cuarto mundo se desarrolla a su alrededor, emergen como testigos del poder perdurable del mito y de la eterna búsqueda de la armonía en un mundo cambiante. Sus leyendas se hacen eco de historias similares de otras civilizaciones de todo el planeta que involucran un cataclismo global y un renacimiento después de que todo es destruido. Entonces, ¿podría haber una verdad universal en estos mitos? Bueno, la respuesta realmente depende de a quién le preguntes. La hipótesis del silúrico. Imagina un mundo donde los mapaches reinan de forma suprema,
reflexionando sobre los misterios de monumentos humanos como el Monte Rushmore con sus pequeñas e inteligentes zarpas. Parece descabellado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si una civilización como la nuestra hubiera existido hace millones de años sin dejar rastro? Ahí es donde entra el juego de la hipótesis silúrica, que lleva el nombre de los extraterrestres del popular programa Doctor Who. Esta teoría propone que los humanos podrían no ser los primeros habitantes inteligentes de la Tierra. El físico Adam Frank, coautor de la hipótesis, aclara que no están defendiendo que los señores del tiempo o los pueblos lagarto gobiernen la Tierra antigua. En cambio, están explorando cómo detectar signos de civilizaciones pasadas en otros planetas. Es como la arqueología cósmica, pero con un giro. Entonces, ¿por qué no nos hemos topado con las ruinas de una civilización prehistórica? Bueno, imagina intentar encontrar fósiles de dinosaurios después de 150 millones de años. No es precisamente fácil. De manera similar, si los seres antiguos vagaron por la Tierra durante una fracción de ese tiempo, detectar sus huellas se convierte en un escenario geológico de una aguja en un pajar. Pero Frank y el climatólogo Gavin Schmidt ofrecen una pista para resolver este antiguo enigma: el carbono. Así como la contaminación plástica persiste en los sedimentos, los picos de carbono atmosférico podrían indicar la existencia de civilizaciones pasadas. Pensemos en el Antropoceno, nuestra era actual marcada por los humanos, pero a mayor escala. También hay que considerar el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que ocurrió hace 56 millones de años, cuando la Tierra se calentó dramáticamente. Los niveles de carbono fósil se dispararon, lo que sugiere causas desconocidas. ¿Pero fue el resultado de antiguos extraterrestres? Bueno, eso es poco probable dado que el período de tiempo no coincide con la historia de la humanidad. En cambio, la clave está en identificar exposiciones bruscas del carbono en los núcleos de hielo. Una tarea desafiante comparable a encontrar una aguja en un glaciar, pero con determinación y buen ojo. ¿Quién sabe qué misterios antiguos podríamos descubrir? Es un viaje en el tiempo, donde el pasado susurra secretos de civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. En el corazón de Mesoamérica, enclavada en el Valle de México, se encuentra la impresionante ciudad antigua de Teotihuacán. Este lugar alguna vez fue aclamado como la metrópolis más grandiosa de su época, la ciudad de los dioses. Este notable centro urbano floreció aproximadamente desde el año 100 a.C. hasta aproximadamente el 550. Contaba con una población de hasta 200,000 habitantes y maravillas arquitectónicas en expansión que continúan cautivando a los visitantes de hoy en día. Quizás hayas estado allí, házmelo saber en los comentarios. A pesar de su fama, gran parte de los orígenes de Teotihuacán siguen siendo un misterio. Los estudiosos especulan sobre el origen étnico y el idioma de sus habitantes. Las teorías van desde los pueblos Nahua, Atomí y Totonaca hasta la influencia de la cultura tolteca. Esta sociedad multicultural fue un crisol de diversas influencias. Esto es evidente en su notable arquitectura influenciada por las culturas maya y otopamea. Las concurridas calles de la ciudad bullían de actividad, dando la bienvenida a inmigrantes de regiones distantes que buscaban refugio en las erupciones volcánicas y participaban en vibrantes redes comerciales. Si bien la agricultura era la columna vertebral de su economía, los hábiles artesanos elaboraban intrincados artefactos de cerámica y obsidiana, y esto dio forma al paisaje cultural de la ciudad. En el corazón de Teotihuacán se encuentran sus monumentos icónicos, incluida la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Estas imponentes estructuras siguen en pie hoy en día, lo que demuestra la destreza arquitectónica de la ciudad. Estos edificios monumentales, adornados con vibrantes murales y esculturas, dan testimonio del fervor religioso de la ciudad y de sus elaboradas ceremonias, que a menudo implicaban sacrificios humanos. El misterioso declive de Teotihuacán en el siglo VI sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Algunos atribuyen su caída al malestar interno, alimentado por agitación social y presiones ambientales como sequías severas y erupciones volcánicas. Otros señalan la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, lo que marcó el capítulo final de la tumultuosa historia de la ciudad. Hoy, Teotihuacán se erige como un recordatorio inquietantemente hermoso del ingenio y la tenacidad de sus antiguos habitantes. Sus majestuosas pirámides y templos sagrados continúan inspirando asombro y curiosidad.
invitando a los visitantes a reflexionar sobre los misterios de esta civilización perdida, la civilización de los dioses. ¿Cuál crees que fue el final de Teotihuacán? Déjame saber tu opinión en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete al canal. La leyenda de la gente del mar. Los pueblos del mar eran misteriosos merodeadores del Mediterráneo. Dejaron una huella duradera en la historia antigua, pero nadie sabe realmente quiénes fueron. Aproximadamente entre el 1276 y el 1178 a.C., estos marineros invasores rodearon la costa, infundiendo miedo en los corazones de Egipto y las tierras vecinas. Los registros egipcios, la principal fuente de información sobre estos invasores, pintan un cuadro vívido de su ferocidad e impacto. Aunque no estamos exactamente seguros de dónde vinieron los ataques de la gente del mar, quedaron registrados en escritos egipcios como la conocida estela de Tanis. Esta inscripción habla de sus constantes ataques por mar. Menciona grupos como los Sherden, Sheklesh y Luka, lo que demuestra que los pueblos del mar estaban formados por tribus diferentes. Los estudiosos han especulado ampliamente sobre la identidad del pueblo del mar, proponiendo orígenes que van desde los etruscos y micénicos hasta los filisteos y minoicos. Sin embargo, la verdad sigue siendo difícil de alcanzar y no hay pruebas definitivas que resuelvan el debate. Los enfrentamientos del pueblo del mar con Egipto están inmortalizados en los anales de faraones como Ramsés II, Meremtab y Ramsés III. Estos gobernantes fueron célebres por su destreza militar y se enfrentaron a los invasores en épicas batallas navales y escaramuzas terrestres. Ramsés II, en particular, se jactaba de sus triunfos sobre los pueblos del mar, reivindicando la victoria en encuentros decisivos frente a las costas egipcias. Sus sucesores, Meremtab y Ramsés III, también lucharon contra estos formidables enemigos y sus inscripciones atestiguan la lucha en curso por el dominio. Las batallas de Meremta contra los pueblos del mar, narradas en la inscripción de Karnak y la icónica estela de Meremtab, subrayaron la persistencia de Egipto frente a la adversidad. Mientras tanto, las astutas tácticas de Ramsés III, incluidas emboscadas y guerras de guerrillas, finalmente cambiaron el rumbo contra los invasores. A pesar de sus derrotas, el legado de los pueblos del mar sigue vivo como evidencia de los peligros de los conflictos marítimos y la resiliencia de las civilizaciones antiguas. Su repentina aparición y rápida desaparición siguen cautivando a los historiadores, alimentando interminables especulaciones y debates. Entonces, ¿quiénes eran estos marineros? ¿Y qué tenían que ganar atacando a Egipto? ¿Es posible que quisieran acceder a la tecnología existente? ¿Quizás tierra para cultivar? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Conocimiento de los reptiles. Los reptiles siempre han ocupado un lugar especial en la imaginación humana. Desde antiguos mitos de la creación hasta el folclore moderno, estas criaturas han cautivado a culturas de todo el mundo y representan tanto las fuerzas del bien como las del mal. Mientras que algunas culturas asocian a los reptiles con la prosperidad y el poder divino, otras los perciben como símbolos de miedo y malevolencia. ¿Qué pasa contigo? ¿Amas a los reptiles o les temes? ¿Tal vez ambos? Déjame saber abajo en los comentarios. Las estatuillas de Ubaid, reliquias de los primeros restos de la civilización humana, pueden ser simplemente evidencia de nuestros antiguos señores reptiles. Estos extraños artefactos fueron encontrados en el sitio arqueológico de Al-Ubaid, en el actual Irak, lo que alguna vez fue la antigua Mesopotamia. Se remontan al periodo Ubaid, alrededor del año 5500 a.C., lo que hace que las estatuas tengan al menos 7000 años. Las figuras están talladas casi para parecerse a humanos, excepto por el escandaloso hecho de que ciertamente son de naturaleza reptil, con obvios ojos de reptil y cabezas como de lagarto. La teoría aquí es que los sumerios entraron en contacto directo con criaturas reptiles e hicieron sus figuras a su semejanza. Algunos afirman que los señores reptilianos se rebelaron a los pueblos antiguos del mundo y los ayudaron a impulsar la sociedad antes de retirarse a las sombras. Nadie sabe de dónde pueden haber venido estos reptiles, aunque la suposición principal es que vinieron del espacio. A partir de ahí, prácticamente todas las culturas tuvieron diferentes obsesiones con los reptiles. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los reptiles a menudo estaban vinculados a espíritus malignos y el gran demonio o serpiente Apep simbolizaba la oscuridad y el caos. Ambos temían y respetaban a las serpientes. Después de todo, si te muerden, podrías morir. Las serpientes también eran símbolo de divinidad y protección. Probablemente hayas visto películas en las que los fosos dentro de las tumbas egipcias están llenos de serpientes, protegiendo el lugar de enterramiento de los faraones y manteniendo alejados a los asaltantes de
tumbas. Las serpientes incluso aparecían en los tocados de los faraones, ya que eran vistas como un símbolo de protección. La cobra encabritada protegió al faraón y proyectó su poder. Los arqueólogos encontraron recientemente los restos de una enorme serpiente en Fayum, Egipto, y cuando digo que este reptil era enorme, medía más de 12 metros de largo y pesaba hasta 1.134 kilogramos. Para poner eso en perspectiva, el peso de la serpiente igualaba al de un Ford Fiesta. Entonces está claro que estos animales eran bien cuidados por el antiguo pueblo de Egipto. Los reptiles, pero las serpientes en particular, representaron el renacimiento, la creación y la transformación en varias culturas. Incluso hay un símbolo llamado Ouroboros, que representa una serpiente o un dragón comiéndose su propia cola. El emblema se puede encontrar en toda la India, Grecia y Egipto. En varias culturas del mundo existen al menos 19 deidades serpientes famosas. Solo en el antiguo Egipto tenían 6 dioses representados como serpientes. Los indígenas australianos tenían un dios serpiente conocido como la serpiente arcoíris, que creó el universo, y en la mitología griega tenían al menos 3 dioses serpientes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué todo el mundo está tan obsesionado con estas criaturas resbaladizas? Si bien las serpientes no eran los únicos reptiles que cautivaban a los antiguos, así que ahora hablemos de sus contrapartes más aterradoras, los dragones. Los dragones que aparecen en leyendas, mitos y el folclore de diversas culturas, a menudo se expresan como monstruos temibles, como Tiamat, una diosa primordial de la creación y el caos de la antigua mitología mesopotámica. Sin embargo, los dragones no son universalmente percibidos como malvados. En la mitología china, estas criaturas son veneradas como símbolos de sabiduría, poder y buena fortuna. Se les considera entidades celestiales benévolas y estamos en el año del dragón. Pero en el folclore europeo, los dragones son retratados como bestias aterradoras que guardaban tesoros y aterrorizaban a las aldeas. En los cuentos antiguos se envía a caballeros para vencer a los dragones y regresar como héroes. Los dragones o serpientes también aparecen en las culturas mesoamericanas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, por ejemplo, se representa como una poderosa deidad parecida a un dragón asociada con la sabiduría y la creación. Incluso los textos religiosos como la Biblia ofrecen representaciones matizadas de reptiles, desde la serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén hasta la serpiente de bronce que construyó Moisés para sanar a los israelitas. Las serpientes eran complicadas y representaban sabiduría, tentación e intervención divina. La ciudad de las 100 puertas. Luxor significa los palacios en árabe. Alguna vez fue conocida como la ciudad de las 100 puertas. Situada en la orilla del este del río Nilo en la antigua Tebas, Luxor es aclamada como el museo al aire libre más grande del mundo. Con una superficie de 417 kilómetros cuadrados, cuenta con templos impresionantes como el Valle de los Reyes. Está el templo de Karnak, el templo de la reina Hatshepsut y el templo de Luxor, todos los cuales albergan ruinas y artefactos notables. Como capital de Egipto durante el Imperio Nuevo, Luxor jugó un papel fundamental en la civilización del antiguo Egipto. El significado religioso de Luxor está profundamente arraigado en lo que le valió el título de la ciudad de Amón. Pero más tarde, durante el Imperio Nuevo, pasó a ser conocida como la ciudad de los dioses, con el templo de Karnak como centro de culto. Desde la dinastía octava hasta la 20, entre 1551 y 1080 a.C., reyes y reinas construyeron numerosos templos para honrar a los dioses. Durante esta época, se construyeron los famosos templos de Luxor y el complejo de Karnak. Durante el Imperio Nuevo, Luxor se convirtió en una necrópolis para la realeza y albergaba las tumbas de figuras icónicas como Ramsés el Grande y Tutankamón. El esplendor arquitectónico de la ciudad se ejemplifica aún más en el exquisito templo de Hatshepsut. A pesar de que las sucesivas civilizaciones, incluidas las eras griega, romana, copta e islámica, dejaron su huella en Luxor, su esencia del antiguo Egipto sigue viva. Designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, Luxor continúa revelando nuevos descubrimientos, cautivando al mundo con su rica historia y su encanto atemporal. ¿Quién quiere ir? Definitivamente está en mi lista de deseos.
Entre sus tesoros destaca el templo de Luxor, que se cree que data del año 1400 a.C. A diferencia de otros templos, el templo de Luxor está dedicado al rejuvenecimiento de la realeza. Abundan las especulaciones sobre lo que esto podría significar, que van desde ser un lugar de coronación de faraones hasta un lugar de rejuvenecimiento literal, quizás algo así como la fuente de la juventud. Esta hipótesis se hace eco de las teorías de las tecnologías antiguas otorgados a los primeros humanos por los Anunnaki, propuestas por académicos como Bill Carson. Carson cree que los antiguos faraones egipcios eran capaces de hacer retroceder el reloj literalmente, permitiéndoles vivir cientos, tal vez incluso miles de años. A través de su interpretación de textos antiguos y las listas de reyes egipcios, con algunos faraones gobernando durante siglos, Carson cree que estos gobernantes tenían acceso a tecnología más allá de su tiempo, tecnología que tal vez no haya sido de este mundo. Pero, ¿qué piensas? Hace las cosas más divertidas, ¿no? Civilización Nazca. La civilización Nazca dejó un legado lleno de misterio y maravillas. Estuvieron prosperando hace unos 2000 años en la costa sur de Perú desde el 200 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Los conocemos por supuesto por las líneas de Nazca, pero también eran famosos por su cerámica y textiles distintivos. Las líneas de Nazca talladas a lo largo de llanuras y laderas desérticas siguen siendo uno de los mayores misterios de las civilizaciones antiguas. Estos diseños colosales que comprenden formas geométricas, animales y figuras humanas probablemente formaban parte de ritos y procesiones religiosas. No obstante, aún se desconoce su propósito exacto. Lo bueno es que también seguimos encontrando más. Algunos creen que estos grabados fueron creados para ser vistos desde los cielos. Algunos de ellos son tan grandes que no puedes comprender completamente qué son, a menos que los veas desde el cielo. Estaban hechas estas figuras para que los dioses las apreciaran. Se cree ampliamente que las líneas de Nazca se crearon hace más de 2000 años. Si bien algunos de los geoglifos claramente son anteriores a la cultura Nazca y probablemente fueron obras de la cultura Paracas anterior. Más atrás, aproximadamente en el año 800 a.C., la cultura Paracas habitó la región Ica del Perú al igual que los Nazca. Tenían estilos artísticos similares y algunos estudiosos como Helene Silverman creen que los Nazca evolucionaron a partir de los Paracas. Estos grandes geoglifos eran tradiciones transmitidas durante cientos, si no miles de años. Los geoglifos se hicieron raspando la tierra y rocas para crear una imagen negativa. Las líneas de Nazca se extienden sobre un área de casi 492 kilómetros cuadrados. Eso es más del doble del tamaño de Washington, D.C. Los geoglifos asociados con la cultura Paracas suelen tener una apariencia más humana, mientras que las líneas creadas por Nazca están más asociadas con la naturaleza. Las líneas de Nazca son típicamente vegetales y animales. Los ejemplos incluyen una araña, un colibrí, un cactus, un mono, una ballena, una llama, un pato, una flor, un árbol, un lagarto y un perro, y varias formas geométricas. En cierto modo, lo cubrieron todo. En 2011, un equipo japonés descubrió un nuevo geoglifo que parece representar una escena de decapitación. Resulta que a los Nazca también les gustaba coleccionar cráneos trofeo de sus enemigos y también personas decapitadas. En 2016, el mismo equipo encontró otro geoglifo, esta vez una criatura mítica de 30 metros de largo que tiene muchas patas, marcas manchadas y que saca la lengua. Y en 2018, arqueólogos peruanos anunciaron que habían descubierto más de 50 nuevos geoglifos en la región, utilizando nueva tecnología de drones. Continente perdido de Mu. De la vasta extensión del Océano Pacífico surge la historia del continente perdido de Mu. También conocida como Lemuria, se dice que esta tierra legendaria alguna vez prosperó con una civilización avanzada conocida como Naakal, pero ahora su gloria está enterrada debajo del océano. Lemuria es un continente perdido en el Océano Pacífico con el estatus mítico de la Atlántida. Un ejemplo de un lugar que podría ser Lemuria o Mu es Nan Madol. Ubicada en la isla de Pohnpei en Micronesia, Nan Madol es una maravilla arqueológica ubicada en una zona de llanuras de coral. Según James Churchward, escritor, inventor e ingeniero británico, este lugar podría ser los restos del continente perdido. Incluso escribió un libro completo al respecto en 1926 llamado The Lost Continent of Mu, Motherland of Man. Entonces, si tienes curiosidad, definitivamente deberías echarle un vistazo.
Según la tradición local, los místicos constructores de Mu ejercieron poderes sobrenaturales, dando forma a colosales columnas de piedra con natural delicadeza y transportándolas a través de las olas. Y si echas un vistazo a los edificios de piedra de Nan Madol, podrás entender por qué Churchward pensó que este lugar fue construido por el mítico Nakaal. En su apogeo se decía que Mu estaba habitada por 64 millones de personas, pero ahora ya no queda casi nada. Esta civilización perdida suena similar a la historia de la Atlántida, una ciudad que guardaba los secretos de la tecnología avanzada. Pero ¿podría ser que estos dos mitos cuenten la historia de la misma civilización? El continente de Mu supuestamente se hundió en el Océano Pacífico, al igual que se decía que la Atlántida fue tragada por el mar. ¿Eran tal vez el mismo lugar? Quizás ambos lugares antiguos fueron destruidos en grandes catástrofes en la época prehistórica. ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Los Nefilim. Los Nefilim, mencionados brevemente en la Biblia, han provocado debates continuos sobre su identidad y existencia. Su breve aparición en el Génesis ha dado lugar a muchas interpretaciones y mitos. La Biblia los describe como héroes de la antigüedad, guerreros de renombre, lo que genera innumerables teorías sobre su naturaleza. Tradicionalmente se cree que los Nefilim son gigantes dotados de una fuerza sobrehumana. Parece que el término Nefilim deriva de Nafal, que significa caer o derribar. Si bien algunos los vinculan con los ángeles caídos, esto no se menciona directamente en la Biblia. Con el tiempo, los Nefilim se convirtieron en descendientes de seres divinos y humanos, quizás ángeles caídos y humanos malvados. Esto realmente no se menciona en la Biblia, sino en textos apócrifos como el libro de los Jubileos, el libro de Enoc y el documento de Damasco. Existe una fascinación universal por los gigantes y los seres semidivinos. La mitología griega, por ejemplo, habla de los titanes, gigantes nacidos en la tierra que desafiaron la autoridad de los dioses. De manera similar, las epopeyas hindúes cuentan la historia de semidioses nacidos de uniones divinas. La narrativa bíblica insinúa un paralelo entre los Nefilim y estos héroes legendarios. En lugar de ser descendientes directos de seres divinos y humanos, representan una raza de gigantes prehumana que existió mucho antes que la humanidad. Las leyendas hebreas y griegas también hablaban de hombres de gran estatura, afines a los semidioses de otras mitologías. En la tradición hindú, los seres divinos se aparean con simios y osos, produciendo guerreros formidables. ¿Las civilizaciones antiguas realmente vieron a estos gigantes? ¿Fueron quizás unas de las primeras civilizaciones de la Tierra? Quizás ya existían gigantes antes del gran diluvio. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Número 10. China antigua. La historia de China se remonta más atrás de lo que la mayoría de la gente cree. El nombre de China proviene de la palabra sánscrita Sina, originalmente traducida como Sin por los persas, pero los griegos y romanos conocían a China por un nombre diferente. La llamaron Ceres, que significaba tierra de donde viene la seda. La palabra real China no apareció en ninguna parte hasta 1516. Pero para entender la historia precisa de China tenemos que ir muy atrás. Un fósil de cráneo descubierto en 1927 cerca de Pekín demostró de una vez por todas que los homínidos vivieron en la zona hace unos 700.000 años, mientras que un esqueleto diferente encontrado en 1965 muestra que criaturas prehistóricas parecidas a los humanos vivieron en China hace 1.7 millones de años. No podemos llamarlos exactamente humanos porque eran una versión mucho más antigua, no del todo neandertal ni cerca de ser un humano real todavía, es decir, un Homo sapiens. Esto es lo interesante de los misteriosos humanoides que vivieron en China hace tanto tiempo. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que los seres humanos se originaron en África y luego migraron a otras partes del mundo, pero los paleoantropólogos de China creen que la teoría es diferente. La evolución regional creen, basándose en los antiguos fósiles similares a los humanos, que los seres humanos no solo se originaron en África sino también en China. Tal vez alrededor de la misma época en que los seres humanos se estaban desarrollando en África, había un grupo de humanos completamente ajeno, una sociedad muy prehistórica que funcionaba a medio mundo de distancia en China.
Número 9. Gilgamesh y los sumerios. Lo más probable es que hayas oído hablar de Mesopotamia antes. Es la cuna de la civilización, la misma región del planeta donde las civilizaciones prosperaron, lucharon entre sí y se desmoronaron. Podría decirse que la región geográfica más importante de la historia, pero no mucha gente sabe la verdad detrás de ella. Mesopotamia no es una sociedad o civilización. Esta es una región designada por el área entre los sistemas de ríos Tigris y Éufrates. Incluye partes del suroeste de Asia, tierras alrededor del Mediterráneo y todo el Irak moderno, así como partes de Kuwait, Turquía y Siria. Fueron los ríos los que le dieron a esta área tanto espacio para florecer, ya que permitieron la máxima agricultura, lo que facilitó la construcción de una civilización. La actividad humana se remonta al año 14.000 a.C. La gente empezó a vivir en Mesopotamia en pequeños asentamientos, acurrucados en casas circulares hechas de materiales básicos como el barro y la madera. 5.000 años después, estos pequeños asentamientos se convirtieron en comunidades agrícolas. Comenzó la domesticación de animales, las técnicas de riego trajeron aún más vida a Mesopotamia, y todo esto fue gracias a un grupo de personas que los científicos llaman la cultura Ubaid, demasiado antigua para saber mucho de ella. Son bastante misteriosos. La primera civilización real fue Sumer, quienes llamamos sumerios. Surgieron en el 4500 a.C. y dominaron toda la región durante más de 2000 años, hasta que los babilonios tomaron el control en 2004 a.C. Los sumerios crearon el primer lenguaje escrito, construyeron la primera ciudad propiamente dicha y crearon innumerables otras creaciones que los convirtieron en la primera civilización del planeta. Número 8. Los verdaderos precolombinos. Consideramos a los olmecas la civilización más antigua de Mesoamérica, es decir, la primera sociedad organizada de México y Centroamérica. Los científicos creen que aparecieron en escena hace unos 3.200 años en Veracruz, en México, y luego continuaron su desarrollo hasta la costa del Golfo y hasta Guatemala. Es cierto que los humanos ya habían estado en América del Norte durante 10.000 años o más, pero los olmecas fueron los primeros en convertirse en una civilización. Los mayas tomaron muchos de sus inventos y estilos, se enfrentaron a algunos de los dioses olmecas y utilizaron prácticas de construcción muy similares. Incluso se podría decir que los mayas fueron la evolución natural de los olmecas. Los olmecas fueron los primeros humanos en Mesoamérica en desarrollar su propia forma de escritura, así como un sistema de calendario funcional. Los mayas tomaron su lenguaje escrito y lo hicieron más sofisticado, y llevaron el sistema de calendario olmeca al siguiente nivel. Y aquí está una de las cosas más interesantes que realmente no sabías. Algunos historiadores creen que en realidad fueron refugiados olmecas que huían de una devastadora erupción volcánica, quienes llegaron al centro de México y construyeron la gran ciudad de Teotihuacán. Se considera el sitio arqueológico más intrigante de México y nadie sabe quién lo construyó, pero un grupo de olmecas pudo haber huido al sur hace 2000 años, llegaron al Valle de México y crearon su propia civilización. Número 7. Egipto neolítico. Se habla mucho del antiguo Egipto y se habla brevemente del Egipto prehistórico. Sabemos acerca de los faraones y las pirámides, pero ¿qué pasa con las personas del neolítico que llegaron primero? ¿Quiénes eran esos misteriosos humanos que allanaron el camino para que se convirtiera en el imperio más grande que el mundo haya visto jamás? Veamos las fechas. El período dinástico de Egipto comenzó en el 3100 a.C. o hace 5100 años, y sin embargo la gente del neolítico floreció en Egipto hace unos 5300 años antes de eso. Estos bárbaros del neolítico hicieron innovaciones culturales que sentarían las bases para las civilizaciones tremendamente avanzadas que vinieron después. En realidad, no sabemos mucho acerca de estas personas. Uno de los mayores problemas es debido a que fue hace tanto tiempo. La naturaleza enterró los sitios que alguna vez ocuparon los egipcios del neolítico. Todo está oculto bajo el desierto o enterrado bajo las antiguas llanuras aluviales del Nilo. Recientemente, los miembros de la expedición prehistórica combinada descubrieron 6 sitios de entierro de egipcios neolíticos en el desierto occidental. Estos esqueletos son prueba de que floreció una civilización neolítica en lo que ahora es el desierto. Era mucho más húmedo hace 7000 años, lo que ayudó a la gente a domesticar cabras. Aprendieron a procesar plantas silvestres y comenzaron a enterrar a sus muertos en cementerios. Con el tiempo, estas personas primitivas construyeron sus propios megalitos, al igual que Stonehenge. Se le ocurrieron sus propios dioses y continuaron haciendo avances hasta que finalmente hubo suficientes personas para formar una civilización completa. Y ahora el número 6. Pero primero, gracias a todos los suscriptores por ver y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Civilización Dilmun.
La civilización Dilmun es una de las más antiguas del mundo entero y definitivamente la civilización más antigua de la península arábiga. La capital del Dilmun estaba en lo que actualmente es el reino de Bahrein. Quizás lo más fascinante de los Dilmun es que se los menciona en la mitología sumeria. Los sumerios pensaban que Dilmun era una tierra real de dioses, un paraíso sin muerte, rico en abundantes recursos, que fluía con agua divina para crear jardines mágicos, atendido por la diosa madre. Los sumerios creían que los dioses vivían en Dilmun, y hay algunos historiadores que creen que Dilmun fue la inspiración del jardín del Edén. Pero la verdad es un poco menos mística. La ciudad de Dilmun y su gente se convirtió en el centro de una importante red comercial que prosperó desde el cuarto milenio hasta el 800 a.C. Los Dilmun dominaron el arte del comercio, asegurando una parte de todo el material que se movía desde el Golfo Arábigo hacia Mesopotamia. Tenían el monopolio del cobre, enviaron mercancías tan lejos como el Valle del Indo, y la gente vivió como reyes porque la tierra era muy próspera. El agua y la comida aparentemente interminables hicieron que Dilmun fuera una de las civilizaciones más antiguas de la historia humana, con una duración aproximada de 3000 años. Todo iba bien hasta que la piratería finalmente los puso de rodillas. Número 5. La cultura del Mississippi. La cultura del Mississippi estaba, como probablemente puedas imaginar, en el sureste de los Estados Unidos, cerca del río Mississippi. Vivieron aquí mucho más recientemente que otras civilizaciones antiguas, pero fueron la primera gran potencia del sureste. Entre los años 800 y 1600 después de Cristo, la cultura del Mississippi gobernó Illinois, Kentucky, Missouri, Arkansas, Alabama, Indiana, Ohio, Mississippi, y se estaban mudando a Wisconsin y Minnesota cuando los europeos los exterminaron. Si los europeos no hubieran llegado, la cultura del Mississippi se habría extendido a las grandes llanuras y probablemente se habría apoderado de todo lo que hoy es Estados Unidos de América. No existía un sistema de escritura, no construyeron nada de piedra, no practicaron la metalurgia y sin embargo construyeron pirámides. La antigua ciudad de Cahokia, en lo que hoy es Illinois, es una de las más grandes del mundo antiguo. Tenía enormes montículos piramidales, suburbios, templos gigantes y todo sin saber hacer bloques de piedra ni herramientas de hierro. ¿Cómo es posible? Creo que nos estamos perdiendo algo. Cuando llegaron los europeos, ya estaban llegando al final de su gran periodo. El cambio climático había reducido sus posibilidades agrícolas. Estas personas vieron el aumento de la guerra y la agitación política. La gente ya estaba emigrando a las grandes ciudades a otros centros políticos. Luego, los europeos en el siglo XVI pusieron el último clavo en el ataúd. Número 4. La cultura Nok. La cultura Nok es una sociedad antigua en uno de los lugares más antiguos del mundo, en África Occidental, hace unos 2500 años, cerca de lo que hoy es Nigeria. Un grupo de personas siembran cultivos utilizando herramientas de hierro. Fue una novedad en África Occidental y permitió a este grupo que se volviera dominante sobre otras culturas cercanas. Los conocemos hoy como los Nok y son famosos por sus antiguas habilidades con el trabajo de hierro, pero por lo que son más famosos son las extrañas esculturas de terracota que dejaron atrás. No quedaron muchos sitios arqueológicos del pueblo Nok. El mundo moderno ha arrasado casi cada centímetro de la tierra natal de Nok. Todo lo que queda es un puñado de artefactos que han excavado en el suelo. Las esculturas que hicieron los Nok parecen representar extraterrestres, monstruos humanoides con ojos ovalados y rasgos antinaturales. Los expertos se sorprendieron al ver la arcilla utilizada para hacer estas esculturas, que provenía de la misma fuente. Creen que los Nok pudieron controlar el suministro de arcilla en África, lo que les ayudó dramáticamente a expandir su civilización y ejercer el control. También debemos tener en cuenta que los Nok fueron una de las pocas civilizaciones en la historia que crearon herramientas de hierro, después de herramientas de piedra sin hacer primero implementos de cobre o bronce, pero por desgracia desaparecieron hace unos 2000 años sin dejar rastro. Número 3. Antiguo Jirov. Hay extrañas vasijas de bronce y curiosos artefactos de una piedra de color verdoso oscuro que ha confundido a los arqueólogos durante décadas. Han descubierto estos artefactos, que obviamente están conectados y no pueden confundirse con ningún otro tipo de reliquia, en varias excavaciones arqueológicas, todo el camino desde Pakistán hasta el Golfo Pérsico e incluso hasta Turkmenistán. Los artefactos datan de aproximadamente 5000 años y los hicieron con materiales como clorita, bronce y cerámica, y todos están decorados con escenas mitológicas de dioses, escorpiones, serpientes y águilas. Según David Meyer de la Universidad de Teherán, los científicos desconocían por completo el origen de las vasijas, no pertenecían a las civilizaciones que estaban descubriendo. Esto significaba que probablemente los intercambiaron por todo el mundo. ¿Pero con quién? Los científicos resolvieron el misterio cuando la policía iraní confiscó artefactos similares en 2021. Rastrearon los artículos saqueados que se vendían en el mercado negro hasta el condado de Jirov. En las 2 décadas posteriores, los arqueólogos han
encontrado sitios saqueados pertenecientes a una civilización previamente desconocida. Remontándose a casi 6.000 años, un pueblo desconocido vivió aquí y floreció hasta el comienzo del Imperio Aquemenida. Las fechas lo convirtieron en una de las civilizaciones más antiguas del mundo, superponiéndose a los sumerios, y sin embargo no hay ninguna referencia de ellos en ninguna parte de los documentos históricos, y todo lo que queda hoy son artefactos aleatorios y ruinas que se desmoronan y que no pueden decirle nada a nadie. Número 2. La civilización del Valle del Danubio. La civilización del Valle del Danubio existió entre el 5500 y el 3500 a.C., lo que la hace aproximadamente tan antigua como la cultura Hirov. Pero esta civilización es diferente porque vinieron en Europa, no en el granero original de la sociedad humana. Probablemente fueron la civilización compleja más antigua de Europa, cubriendo un área enorme desde el norte de Grecia hasta Eslovaquia, desde Croacia hasta Rumania. Estas personas desarrollaron herramientas de cobre, crearon uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, vinculado únicamente con el sistema de escritura de Sumeria, y construyeron las primeras casas de 2 pisos del mundo, hicieron los muebles más antiguos de Europa, diseñaron sillas, mesas cómodas, mientras el resto de Europa todavía vivía en cuevas y rompía rocas. Aprendieron a hilar y tejer, procesar el cuero, fabricar ropa e inventaron la rueda. Número 1. Los Jomon. Antes de los días de los samuráis y los ninjas en Japón, ellos también tuvieron una edad de piedra, al igual que el resto del mundo. Comenzó a mediados del siglo IX a.C. y continuó hasta el 300 a.C., y durante esos 800 años, los Jomon poblaron Japón. Eran un grupo de cazadores-recolectores del Neolítico conocido como la cultura del patrón de cuerdas. Esto se debió a que hicieron algo único que ninguna otra cultura del mundo hizo. Produjeron un tipo distinto de cerámica utilizando arcilla húmeda y cuerda retorcida. Eso dio como resultado un patrón único que no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. Durante los días del antiguo Jomon no pasaba mucho. Vivían en pozos excavados en la tierra, principalmente comían mariscos y no se congregaban en grandes grupos. Los investigadores han encontrado sus asentamientos dispersos en las islas japonesas sin ningún patrón en particular. Sin embargo, preferían vivir cerca de la costa, como queda claro en los enormes montículos de conchas desechadas que se encuentran en las afueras de cada pequeño asentamiento. ¿Sabías que el arroz no era exactamente un alimento importante para los antiguos Jomon que desaparecieron? Fue durante el período Yayoi, del 300 a.C. al 250 después de Cristo, que vio el surgimiento de los campos de arroz, el cultivo masivo y los sistemas de riego muy avanzados. Número 10. Hablando con los muertos. Los investigadores del hipogeo de Hal Saflieni en Malta han hecho algunos descubrimientos bastante fascinantes. Este lugar es una necrópolis prehistórica de hace 5.000 años, una especie de templo mortuorio en la isla mediterránea. Es un complejo subterráneo construido en la Edad de Piedra, como un lugar para que las personas depositaran los huesos de los muertos. También lo utilizaron como santuario para fines rituales. Pero hay un lugar dentro de la necrópolis que es particularmente interesante. Se llama la Sala del Oráculo, y es posible que se haya utilizado como un lugar para hablar literalmente con los muertos. Al menos, los antiguos probablemente creían que estaban hablando con los muertos. Los científicos creen que los antiguos pudieron usar superacústica para alterar la conciencia. En sus estados alterados, la gente pensaba que podía hablar con sus ancestros muertos. El sonido dentro de la habitación no actuaba como debería. Una sola persona hablando puede hacer que su voz alcance frecuencias que estimulen de forma escalofriante. El arqueólogo Fernando Coimbra dijo que durante las pruebas de audio sintió que la voz del hablante cruzaba su cuerpo a gran velocidad, dejándolo extrañamente relajado. Aún más sorprendente, Fernando dijo que ocasionalmente tenía la ilusión de que el sonido se reflejaba en su cuerpo y reverberaba en las pinturas de color ocre rojo en las paredes de la habitación. Es difícil decir si se trata de un conocimiento ancestral o simplemente de la suerte. La sala toma sonido de un rango de barítono de 70 a 130 Hz y lo hace vibrar de una manera que crea un fenómeno natural. El sonido es tan intenso al rebotar en todas las superficies duras que tiene un efecto físico en la actividad cerebral. La gente antigua de Malta usó eso a su favor, realizando ceremonias y convirtiendo los sonidos ordinarios en un canto gruñón de los muertos. Número 9. El culto a Anubis. Anubis es el dios más importante del antiguo Egipto. Representado como un hombre con cabeza de chacal negro, originalmente era el destructor de cadáveres, aunque luego se le asoció con todo lo relacionado con los procesos posteriores a la muerte. Por extraño que parezca, en realidad los griegos lo llamaban Anubis. Su verdadero nombre en Egipto era Ampu o Impu. Era el dios del más allá, de las almas perdidas y el embalsamamiento. Pero lo verdaderamente fascinante es que los arqueólogos no han descubierto
ningún templo monumental dedicado a Anubis. Los egipcios entendieron que Anubis no necesitaba un templo. Fue adorado en los lugares con los que estuvo asociado las tumbas y las necrópolis. Una de las principales razones por las que no hubo muchos saqueos de tumbas fue que los egipcios vivían con miedo a Anubis. Era el guardián de los muertos y sabían que cualquiera que profanara una tumba sería castigado en el más allá. El culto a Anubis era el de aquellos que dedicaban su culto al dios de los muertos y estuvieron activos durante algunos miles de años. El culto se originó en el Medio Egipto, en la 17ª provincia, donde se centró su adoración. La ciudad en la que se fundó el culto a Anubis conectaba con un gran cementerio de perros, pero el culto se extendió por todo Egipto. En la mitología egipcia se dice que Anubis fue quien momificó a Osiris después de su muerte. Debido a esto, Anubis también se convirtió en el dios patrón de los embalsamadores. Los embalsamadores, con su conocimiento secreto de la momificación, adoraban a Anubis en los santuarios de su cementerio, pero su verdadero elogio vino de su trabajo, haciendo momias que durarían miles de años. Número 8. Los científicos de Mesopotamia. En el sur de Mesopotamia, el área que ahora se conoce como Irak, las ciudades-estado comenzaban a surgir alrededor del 3500 a.C. Eso es hace más de 5000 años. La civilización sumeria subió al poder, la ciudad de Babilonia se levantó bajo el rey Hammurabi y Asiria se convirtió en una fuerza poderosa en el norte. Durante 3000 años, Mesopotamia fue un crisol de desarrollo, destrucción y cambios de gobernantes. Babilonia cayó ante los persas en el año 539 a.C. 200 años después, los persas fueron conquistados por los griegos. Pero retrocediendo hasta el principio, tenemos que atribuir a los sumerios originales una gran parte de lo que constituye la vida moderna. Los arqueólogos dicen que desarrollaron el primer sistema de escritura en el 3200 a.C. Su sistema de escritura comenzó con imágenes que transmitían significados y luego se convirtió en una serie de signos llamados cuneiformes. También tenían un misterioso conocimiento secreto de las matemáticas. Lo que muchos historiadores encuentran interesante es que los sumerios parecen haber inventado un sistema de escritura y conocimientos matemáticos avanzados al mismo tiempo y de la nada. Antes de los sumerios, la gente no escribía y la gente no sabía cómo hacer matemáticas. Luego, aparentemente de la nada, estas personas estaban escribiendo historias épicas, practicando astronomía, desarrollando sus propias medicinas e incluso dividiendo el tiempo en unidades. Fueron los mesopotámicos, hace más de 5000 años, quienes inventaron 60 segundos para un minuto y 60 minutos para una hora, y para darte la idea de cuán extraño es todo esto, descubrieron la rueda alrededor del año 3500 a.C., luego la teoría matemática compleja en el 3200 a.C. Simplemente parece una gran extensión, incluso más de 300 años. Algunas personas se preguntan de dónde sacaron todo ese conocimiento. Número 7. Miguel Ángel el Doctor. Resulta que el gran pintor y escultor Miguel Ángel era un médico secreto. Al menos es posible que haya tenido una comprensión aguda de ciertos detalles médicos que no se revelaron al público hasta unos pocos siglos después de su muerte. Todo esto tiene que ver con el David de Miguel Ángel. Podría decirse que es la estatua más famosa del mundo, y sin embargo el maestro escultor del Renacimiento agregó algo a David que no se ve en ninguna otra estatua de la época. La vena yugular prominente en el cuello de David muestra que Miguel Ángel tenía un conocimiento del sistema circulatorio, al menos 100 años antes de que ese conocimiento médico llegara a ese punto. Probablemente ya sepas que la vena yugular es visible sobre la clavícula de una persona cuando entra en un estado de excitación, y debido a que David estaba a punto de luchar contra el gigante filisteo Goliat, tiene sentido que estuviera físicamente emocionado. Miguel Ángel pasó esto en su trabajo, agregando un realismo masivo, pero lo hizo 124 años antes de que los científicos médicos documentaran el abultamiento de la vena yugular. En aquel entonces, artistas como Miguel Ángel a veces tenían una comprensión del cuerpo humano más impresionante que los médicos. Número 6. La tabla esmeralda. Se dice que la tabla esmeralda es un texto hermético muy antiguo, buscado por los alquimistas de la Edad Media. Los alquimistas creían que la tabla fue escrita por la figura legendaria Hermes Trismegistus, del Egipto helenístico. Este hombre fue considerado el primero en practicar la filosofía alquímica y escribió sus secretos en esta misteriosa tabla. Supuestamente fue descubierta en una tumba rota debajo de una estatua de Hermes en la antigua Tiana. Cuando la gente entró en la tumba para investigar, encontraron
encontraron la tabla esmeralda todavía agarrada en las manos esqueléticas de Hermes. Escrito en la piedra verde estaba cada secreto del universo. Hay muchas otras teorías en torno a la tabla esmeralda. Una leyenda dice que fue escrita por el tercer hijo de Adán y Eva, Seth. Muchos dicen que la tabla una vez se mantuvo en secreto en el Arca de la Alianza. Algunas historias dicen que la tabla vino de la ciudad perdida de la Atlántida. Y la lista sigue y sigue. Nadie sabe si la tabla esmeralda realmente existe. Lo más cercano que conocemos es el Kitab Sir al-Haliki, o el libro de la creación secreta del arte de la naturaleza. Esta fue una obra árabe del siglo VIII, compuesta por escritos anteriores sobre los secretos de la alquimia. Si alguna vez existió la tabla esmeralda, me pregunto qué tipo de dominios alquímicos contenía. ¿Qué estaría escrito allí? Déjame saber tus conjeturas abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Medicina española antigua. Los arqueólogos excavaron el esqueleto de un hombre en una necrópolis medieval en España. Este hombre murió hace 1000 años y fue puesto en la necrópolis de Can Reiners, ubicada en el antiguo campamento militar romano, en la antigua ciudad de Pollentia. El hombre murió entre los 25 y los 30 años, pero no fue por falta de innovación médica. Los científicos identificaron la primera evidencia física del uso de helechos en brebajes médicos para tratar una variedad de condiciones. Aparentemente aquellos que vivían en la antigua Pollentia tenían algún conocimiento de la medicina herbal no descubierto previamente. Fueron los dientes del esqueleto los que revelaron las misteriosas prácticas médicas. Investigadores de la Universidad de York encontraron rastros de granos de almidón y células microscópicas de esporas de plantas. Estas esporas de plantas se remontan a la hoja de helecho ordinaria. Lo que es realmente extraño es que los helechos nunca se comieron en la historia registrada. Solo hay un registro del siglo I que lo describe preparando una bebida para aliviar los síntomas de una enfermedad. Cuando llegó la Edad Media, algunos médicos comenzaron a experimentar con hierbas y plantas mucho más que otros. Una receta requería que las hojas frescas de helecho se endulzaran con flores de naranja y miel como cura para la caspa, el resfriado común e incluso para cálculos renales. Y tenía parte de razón. Estudios recientes han demostrado que los helechos tienen propiedades curativas, aunque aún es mejor ir al hospital si tienes cálculos renales que experimentar en casa con hojas de helecho. Número 4. Los calendarios mayas. Los antiguos mayas tenían una forma sorprendentemente avanzada de rastrear el tiempo. Tenían 3 calendarios principales. El primero era un calendario sagrado que duraba 260 días cada ciclo. Ese era el que usaban para programar ceremonias religiosas. Pero tenían un segundo calendario muy similar al que usamos hasta la fecha. Constaba de 365 días, separado el año en 4 estaciones. Y finalmente tenían un calendario largo que completaba un gran ciclo que finalizaba el 21 de diciembre de 2012. Teniendo en cuenta que estamos en el 2022, sabemos que los mayas en realidad no tenían ningún conocimiento secreto de un evento cataclísmico que causaría el fin del mundo. Han pasado 10 años y el mundo sigue girando. Lo que sí tenían era un conocimiento sofisticado de cómo la Tierra gira alrededor del Sol, aunque esto no se debió necesariamente a revelaciones astronómicas. Fue simplemente porque descubrieron cuándo terminaba un año y comenzaba el siguiente, y pudieron juntar esto en uno de los primeros sistemas de calendario en funcionamiento del mundo. Número 3. La antigua casa del conocimiento. Si hubiera un depósito de conocimiento secreto en el mundo antiguo, sería la Gran Biblioteca de Alejandría, ubicada en Egipto. Era la biblioteca más grande e importante del mundo antiguo. Esta institución estaba dedicada a las musas, las 9 diosas de las artes. Los historiadores creen que la idea de la biblioteca fue compuesta por un estadista exiliado llamado Demetrio de Phalerum. La biblioteca comenzó su construcción bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo y rápidamente se convirtió en uno de los mejores lugares del mundo para los buscadores de conocimiento. El alcance del conocimiento contenido dentro de la biblioteca fue gracias a una agresiva política de adquisición de textos. Nadie sabe hoy cuántos rollos se alojaron allí, pero se estima que se trajeron más de 400.000 documentos al museo, y considerando que esto fue casi hace 2500 años, todos estos pergaminos eran antiguos, contenían los escritos más antiguos del mundo. Honestamente, ni siquiera podemos comenzar a imaginar qué tipo de secretos había, por lo que la gente viajó aquí para aprender, pero en el año 48 a.C., Julio César la incendió. Gran parte del conocimiento antiguo se perdió, pero la biblioteca sobrevivió. En realidad, fue falta de financiación y apoyo lo que provocó que la Gran Biblioteca se redujera durante la época romana. Luego fue completamente destruida entre el 270 y el 275 después de Cristo. Todos esos antiguos pergaminos secretos ahora están perdidos.
Número 2. Creación de seda marina. Solo queda una persona viva que conoce el antiguo secreto para producir seda marina. Este antiguo conocimiento no es tan interesante como predecir el fin del mundo, pero sigue siendo bastante fascinante. La mayor parte de la seda con la que estás familiarizado probablemente proviene del capullo de larvas de gusano de seda, pero la seda marina proviene de una almeja mediterránea llamada concha de pluma. La única persona viva ahora mismo que sabe cómo extraer la seda de la almeja y convertirla en el tejido más raro del mundo es Chiara Vigo. Cuando ella se haya ido, la antigua tradición de la seda también se habrá ido con ella. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo se remonta la tradición de crear seda marina. Sabemos que fue utilizada por los egipcios, los romanos y los griegos. Eso significa que la tradición tiene al menos 2000 años. Lo que realmente diferencia a la seda marina de la seda moderna es que el material final brilla con la luz del sol como el oro. Es por eso que fue muy popular entre las personas más ricas y poderosas del mundo antiguo. Algunos historiadores dicen que la seda marina fue la inspiración del mito de Jasón y el vellocino de oro. Pero como muchas otras tradiciones, esta cayó lentamente en desgracia. La gente dejó de aprender a hacerla, a la gente dejó de importarle y ahora solo una mujer en la isla de Cerdeña sabe cómo hacerla. Número 1. La misteriosa tribu Dogon. La tribu Dogon de Mali se remonta al 3200 a.C. Estas personas antiguas tenían un conocimiento misterioso del espacio que casi parece imposible. Por ejemplo, tenían conocimiento sobre el sistema de Sirio en nuestra galaxia, más de 5000 años antes de que los científicos lo descubrieran en 1862. Esta tribu africana pudo identificar a Sirio A, la estrella más brillante del cielo nocturno, pero también identificaron una estrella mucho más tenue cerca de ella, Sirio B. Conmemoraron la órbita de 50 años de Sirio A alrededor de Sirio B con algo llamado la celebración Sigi. En términos simples, una tribu primitiva identificó dos estrellas en un sistema remoto bloqueado en la órbita. No sabemos cómo, pero lo hicieron. Lo que es aún más extraño es que las tradiciones orales de los Dogon hablan de extraterrestres. No solo tenían un conocimiento profundo del sistema solar, sino que también hablaron sobre extraterrestres que bajaron a la Tierra y los visitaron. Escribieron sobre ellos como feos monstruos anfibios que parecían sirenas. Los llamaron gnomos y creían que vivían en el sistema de Sirio. Gracias por ver el video. ¿Crees que esto es parte de sus creencias religiosas? ¿Cómo crees que sabían acerca de las estrellas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.